Entonces, en esta clase vamos a ver la segunda etapa o la segunda parte de lo que es el control, las herramientas del control y el diagrama de Gantt. No sé si alguno de pronto lo ha escuchado. Entonces, para iniciar, el control, como vimos la clase pasada, veíamos un poco un resumen de cómo ha sido todo el proceso, también por esas 4 etapas, las que les mencionaba, el tema de la planeación, de la organización, dirección, para poder llevar a cabo la primera parte de lo que es el control. Entonces, también vimos el video de la película de Bichos, vimos como en la misma película cómo se llevaban a cabo estas varias etapas e incluso hay muchas otras que también nos dan cuenta, otras películas que nos dan cuenta de cómo es ese proceso. No sé si ustedes se han visto Monster Inc. Esa película también muestra muchísimo cómo es ese proceso de planeación, organización, dirección y control. Entonces llegamos hasta lo que es las etapas de ese proceso de control. ¿Para qué nos sirve el control? Básicamente para hacer un seguimiento de esas tareas que estamos llevando a cabo, para identificar qué oportunidades en ese contexto pueden ser de mejora y también identificar no solo lo que podemos mejorar, sino lo que somos buenos y digamos podemos llegar a fortalecer aún más. Entonces, en este punto, para continuar con lo relacionado a la etapa de control, vamos a encontrar las herramientas de control. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de herramientas de control, vamos a hacer referencia a aquellas que son necesarias para que este proceso se lleve a cabo de una manera, digamos que mucho más organizadas. Entonces, en este caso, la administración emplea las herramientas o instrumentos que considere necesarios según el punto en el que se encuentre. Cuando hago referencia a la administración, hago referencia a ese grupo de personas, a la gerencia, al líder, al jefe, al que se encuentra a cargo de ese proceso administrativo, de esa gerencia. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar diferentes niveles y cómo se va a abordar esas herramientas. Entonces, en un primer momento, encontramos lo que es el control superior. Cuando hacemos referencia al control superior, hablamos de las herramientas que sean implementadas, que se van a implementar en este punto, van a estar siempre destinadas a orientar y evaluar, también a monitorear el desempeño, digamos que de una manera mucho más general. Va a ser un panorama global de lo que es la empresa, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que aquí vamos a enfocarnos en realizar esta revisión de manera general del estado en el que se encuentra esa empresa, vamos a revisar de manera macro. Entonces podemos usar herramientas como lo es el análisis financiero, la auditoría externa, el control histórico y la evaluación estadística. Cuando hacemos referencia a un análisis financiero, hablamos básicamente de mirar cómo está la empresa en términos económicos, cómo está el patrimonio, cómo está esa economía en la empresa en ese momento, si está siendo rentable, si no lo está haciendo. Luego encontramos la auditoría externa. En este sentido, vamos a hablar de un proceso que se terceriza, ¿listo? Entonces, esto está a cargo de una empresa externa. Deme un minuto que pase la persona vendiendo y ya reactivo el micrófono otra vez porque se va a escuchar de fondo. Uy, sí, es que son bien oportunos, preciso. ¿Qué? ¿Envueltos de mazorca o tamales? A Zamorra, Caliente los tamales, caliente los tamales. los Arreglo la aguacates. depresión. Hemos adivinado que están vendiendo. Tapabocas. Arepas, arepas, arepas. Es que ni la profesora sabe, no he escuchado bien que están vendiendo. Listo. Es que como la cuadra está cerrada, es cerrada, toca esperar a que vaya hasta el fondo y se devuelva para que no se escuche. Pero no, no eran ni arepas, ni tamales, ni envueltos, eran rellenas.
casi. Casito, casito. Entonces, casi. Entonces, como les venía comentando, estábamos en el tema de la auditoría externa. Cuando hablamos de auditoría externa, hacemos referencia a que está realizado por otra empresa. Entonces, esto es bueno en la medida en que nos permite tener una postura ajena a la que nosotros ya tenemos. Entonces, no solo van a ser más transparentes, sino que también nos pueden dar una perspectiva desde una situación que nosotros no hayamos identificado. Entonces, esto pasa con muchas situaciones y no solo es, digamos, en este sentido. Un ejemplo es que cuando yo estaba presentando mi proyecto de grado, el anteproyecto habían dos materias. El profesor calificaba el proyecto, le hacía el seguimiento, todo el cuento, pero el trabajo final era la presustentación de esa tesis. ¿Qué era la metodología del profesor? El profesor le pedía el favor a otro profesor que nos evaluara. ¿Por qué? Porque él decía, yo ya estoy sesgado, yo ya conozco la investigación, ya sé cómo es. Cuando ustedes la presenten, muy seguramente yo voy a pasar por alto muchos detalles porque ya conozco eso. Conocer de fondo algo, voy a tender a pasar por alto ciertos detalles que son relevantes. Entonces, al momento de estar a cargo de una empresa externa que no tiene ni idea de cómo está funcionando mi empresa, va a ser precisamente que sean muy minuciosos e identifiquen cosas que nosotros podemos pasar por alto. Entonces, en este sentido, la auditoría externa resulta siendo buena porque nos va a permitir ver cosas que no tuvimos en cuenta nosotros como empresa. ¿Listo? No sé si hasta este punto tengan alguna duda. Sí, profe, ¿cuántas auditorías externas son necesarias, digamos, en un año? Pues es que eso ya depende, digamos, del tamaño de la empresa, porque entre más grande una empresa tienda a ser, pues más procesos va a llevar, más áreas va a tener. Digamos que va a requerir de mayor cantidad de auditorías a comparación de una empresa que apenas está empezando y tiene, digamos que poco personal, tiene procesos muy sencillos que no quieren de tanto, no requieren de tanto control. ¿Listo? Pero puntualmente, ¿cuántas auditorías necesita una empresa? No sabría decirte. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, ya después tenemos el control histórico. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a hacer una revisión de cómo han sido los resultados que esas estrategias han tenido hasta el momento. Entonces, qué inversiones se han realizado en términos de capital, también en términos de operaciones, de personal. Aquí lo que vamos a hacer es realizar un rastreo de los aspectos fundamentales que nos permitan dar cuenta de cómo ha sido ese proceso de la empresa. Entonces, este tipo de control se realiza con información contable. ¿Por qué? Porque cuantitativamente podremos determinar los cambios que se han presentado. Entonces, a nosotros los números nos permiten tener cifras exactas, nos van a dar información de si una estrategia ha presentado un cambio muy drástico o no, para así poder determinar estrategias a implementar. ¿Listo? Finalmente, en cuanto al control superior, encontramos la evaluación estadística. Entonces, en este caso, con esta evaluación podemos distinguir las causas de esas situaciones que se están presentando en el momento. Entonces, con esta evaluación, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder planificar y determinar cuando alguno de esos procesos de la empresa se encuentra fuera de control. ¿Para qué? Para darle una oportuna corrección. Es muy importante mencionar que si bien las cifras son relevantes dentro de este proceso, ya que desde los resultados nos arroja periódicamente información, podremos también identificar fácilmente si un cambio ha sido significativo y requiere de una respuesta oportuna. Entonces, si en un primer momento o en el mes número 1 yo tuve ciertos datos, ciertas cifras, pasaron 3 meses y vi que esas cifras cambiaron para mal, voy a determinar que en esos 3 meses alguna de esas estrategias no me tuvo a mí o no me arrojó beneficios. Entonces, ese seguimiento estadístico nos va a dar siempre información necesaria para poder determinar estrategias para mejorar o corregir situaciones que se estén presentando. ¿Listo? Entonces, continuando,
tenemos el control intermedio. Entonces, cuando hablemos de control intermedio, vamos a hacer referencia o vamos a hacer, digamos que un poco más puntual. Si bien en el control superior hablábamos de un panorama muy general de la empresa, digamos que global, aquí vamos a ir un poco más específicos. Entonces, es decir, que en este punto ejercer un control no se lleva de manera tan general, sino que ya requiere que se empiece a detallar cada una de las áreas que compone esa empresa. Entonces, si bien nosotros tenemos cuenta que tienen que estar articuladas estas áreas, funcionar como un sistema, también tienen cierta independencia. Entonces, van a tener características muy distintas. Hoy fue el día, de verdad. Pero bueno, entonces cada una de las áreas va a tener características distintas a pesar de que trabajen de manera articulada. Entonces, es de esta manera que vamos a determinar puntualmente el estado de cada una de estas. Puede que esté o no generando situaciones que traiga dificultad a la empresa. Entonces, si yo identifico un problema general, tengo que ir a buscar la raíz de ese problema, ver qué es lo que está sucediendo, por qué se está generando esa situación y qué voy a determinar. Voy a encontrar que esa raíz puede que se dé en una área en específico. Entonces, al ser tan específicos, nos permite identificar más fácil las causas. Entonces, como les digo, si llega a existir algún inconveniente, podremos saber o conocer más fácil cuál fue la raíz de ese inconveniente o esa situación. ¿Listo? Luego, no sé si tengan alguna duda de control intermedio. Listo. Profesora, buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Si yo entiendo el control superior y el control intermedio, uno depende del otro o se hace uno o se hace el otro. La idea es que se hagan todos los controles que les voy a contar. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar simplemente con el control general, o sea, el control superior, perdón, porque este te va a dar una información de manera general, pero si tú ves que algo no está funcionando, pues ahí sí, como todo en la vida, toca cortarlo de raíz. Entonces, el control intermedio te permite ir un poquito más específico a ver qué está causando esa situación. Entonces, en la medida en que tú vayas identificando qué causa cada una de las situaciones, pues vas a saber en qué puntos tienes que hacer implementar otras estrategias y corregirlo para que asimismo todo trabaje de una manera, digamos que más articulada. ¿Me hago entender? Sí, Lorena, gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuando, tenemos el control de presupuesto, control presupuestario. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es un presupuesto? Voy a quitar la cámara un minutico, pero los estoy escuchando igual. Profe, un presupuesto. Ay, disculpe. Profe, un presupuesto es la proyección que yo hago para la proyección que yo hago frente a lo económico y frente a lo económico para poder establecer para un año. Es lo que yo proyecto. Sí. ¿Qué más puede ser un presupuesto? Profe, la planificación para poder realizar algo que tenga uno pendiente o lo que uno quiera hacer de proyecto, tener como una planificación anticipada. Sí, Francisco. Tiene que ver con la proyección de un presupuesto versus la ejecución de ese mismo presupuesto en un periodo determinado. Sí, exactamente. Cada uno dijo algo muy importante de lo que compone un presupuesto. Básicamente es un cálculo, una planificación de los gastos o ingresos de una persona, de una empresa y demás que pueden existir. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto, tenemos que tener en cuenta lo que mencionaba Francisco. Es tener en cuenta el tiempo, también tener en cuenta condiciones. Es decir, tener en cuenta tanto como sea posible para que yo pueda hacer que ese presupuesto se lleve a cabo de la manera en la que yo lo planeé. ¿Listo? Entonces,
Cuando hablamos de un control presupuestario, vamos a hablar de que este tiene como objetivo involucrar acciones, ¿listo? Entonces va a involucrar acciones administrativas que podemos observar, es decir, acciones que van a tener resultados independientemente de que estos resultados sean buenos o sean malos. Entonces, nos van a permitir analizarlos dentro de determinados periodos de tiempo. Entonces, el control presupuestal va a requerir de un mayor grado de planeación y control. Entonces, si se dan cuenta, de manera, desde el control, desde el primer tipo de control que fue el control superior, a este que vamos que es el presupuestario, va siendo más específico, va requiriendo, digamos que un poco más de esfuerzo, de detalle para realizar el proceso de las estrategias, de análisis de esas estrategias que se están teniendo en la empresa. Entonces, el control presupuestario, ¿qué va a requerir? Un mayor grado de planeación y control. Entonces, vamos a mirar que las acciones estén dando resultados. Entonces, no importa si está dando un resultado bueno o malo, tengo que analizar a manera detallada cada una de esas estrategias. ¿Por qué? Porque si es bueno, puedo replicarlo de pronto en otra área, puedo potencializarlo, y si es malo, pues va a ser algo que requiera de un mayor control o de una corrección o una acción oportuna. ¿Listo? ¿Tienen dudas en cuanto a control presupuestario? Profe, tanto como control, no como dudas, no, pero me gustaría de pronto, profe, si usted tiene la manera de orientarnos de cómo hacer un excelente presupuesto, digamos, cómo son las fórmulas, qué datos necesitamos para hacer un buen presupuesto a nivel, digamos, de las empresas. Lady siempre, Lady me lee la mente en las clases, la verdad. Sí, porque ¿se acuerdan que yo al principio les dije que vamos a ver los diagramas de flujo de cada una de las etapas? Esto va a ir dentro de lo del diagrama de flujo que va en la parte de control. Es lo ideal nosotros saber hacer un buen presupuesto para así mismo determinar gastos. Y esto no es solamente, digamos, que a nivel empresarial, sino que hasta en los propios gastos que salí a la tienda y me compré un paquete, y si yo no tengo eso planeado bien ajustado, pues va a tener una incidencia, digamos que en mi economía personal. No sé si ustedes han visto Betty la Fea, que yo creo que muchos sí. Claro, profe, como 500 veces. Sí, yo también. En Betty, no sé si recuerdan, hay un capítulo cuando ella ya es la presidenta de Comoda, que Patty va a pedirle como un aumento de sueldo, y ella le dice que si quiere le enseña de finanzas, que le enseña a hacer un presupuesto y toda la cuenta. Entonces, si nos damos cuenta, Patty siempre ganó más que Betty, y aún así Patty tenía una situación más complicada económicamente que Betty. Entonces, sí es importante saber hacer un buen presupuesto. Digamos que es un tema que requiere bastante tiempo para explicarse de manera detallada, pero sí lo podemos revisar la próxima clase cuando veamos control, que creo que sería no la próxima, sino la otra. Laura. Hola, profe, buenas noches. Hola, Laura. Yo tengo una duda, frente, bueno, en general, ¿no? En los controles. ¿Sería más conveniente realizar, previo a someter a los controles, tanto superior como intermedio, un control interno, o sería más conveniente realizar el control interno una vez tengamos realizado, digamos, el control superior con la auditoría externa? En ese caso, o sea, me refiero a si sería mejor ya tener la opinión de un externo para realizar mi control, mi auditoría interna, o al revés. Digamos que sería bueno primero haber hecho un control interno. ¿Por qué? Porque en la medida de que tú ya tengas ese panorama general de tu empresa, cuando llegue la empresa externa, ya tú vas a tener información para darle, ya vas a saber decirle, miren, se pueden ir por este camino, hemos identificado estas situaciones en tales áreas. Entonces, digamos que ellos ya van a tener más información para puntualizar
al momento de ellos realizar su auditoría. No quiere decir que eso le reste importancia a que ellos hagan auditoría a la totalidad de la empresa, pero digamos que sí van a prestar un poco más de atención a los problemas que ya nosotros internamente hemos identificado. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, en cuanto a control presupuestario, una buena planeación, tener en cuenta costos, no solo económicos, sino en términos de operaciones, de personal y demás. En cuanto a control de costos, aquí seremos aún más específicos en términos de contabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí sí debemos analizar los costos que la empresa está teniendo en términos de productos, es decir, en bienes o servicios según lo que la empresa ofrezca, proyectos o cada una de las áreas que tiene esta empresa. Entonces, en este sentido, vamos a determinar cuánto me está costando la operación de la empresa para que se mantenga. Entonces, así vamos a poder determinar si está siendo o no de provecho, porque si no me sirve de ninguna manera tener costos muy altos, si estoy implementando estrategias que no me están trayendo beneficios, si solamente tengo que destinar y destinar dinero y eso no está generando ningún tipo de provecho o de cambio, pues no me sirve de ninguna manera tener unos costos muy altos porque va a dejar de ser rentable. Entonces, en este sentido, si el costo es mayor que el beneficio, como les digo, deja de ser eficiente, por ende, deja de ser rentable mi empresa y esto no va a ser pues el escenario ideal para ninguna empresa. Entonces, el control de costos lo que va a permitir es darnos información de todos los puntos para poder así tomar decisiones. Entonces, que el área de comunicaciones está requiriendo de tanta inversión, pero está trayendo más clientes, está generando buenas comunicaciones, buenas relaciones con las personas, con los clientes. Entonces, ese costo realmente se ve justificado, que ya sería más bien una inversión. Pero digamos que sí es importante mirarlo en términos económicos porque de esto va a depender que esa empresa pueda continuar o definitivamente implemente otras estrategias o en el peor de los escenarios no tome acciones preventivas o correctivas a tiempo que hagan que la empresa pues llegue a la quiebra. ¿Listo? Finalmente, encontramos lo que es el control inferior. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar el control de producción, de productividad, de productos, de procedimientos, de datos, contabilidad general y la supervisión. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de control interno, esta herramienta va a estar orientada a la ejecución de las operaciones, que era un poco lo que preguntaba, creo que Laura, la compañera. Entonces, acá podré mirar más a detalle qué aspectos son cualitativos en el desempeño empresarial. Entonces, el hecho de que sea cualitativo no le quita o no quiere decir que si es cualitativo no puede ser cuantitativo, no, pero sí se tiene en cuenta el aspecto cualitativo. ¿Por qué? Es importante puesto porque yo voy a tener la capacidad de estar revisando directamente cuál es el desempeño en las tareas y en las operaciones que se están llevando a cabo en el momento al interior de mi empresa. Entonces, este análisis es importante para tener en cuenta que como esto es aplicado en el preciso momento, entonces, si las tareas las personas las están realizando de manera adecuada, qué estrategias se están realizando, de pronto si es una tarea muy operativa, si se le dio una capacitación a la persona, que la persona esté realmente haciendo uso de esos conocimientos que obtuvo durante la capacitación. Entonces, esto es una herramienta que tiene su campo de acción, digamos que al corto plazo. ¿Por qué ustedes creerían que revisar una tarea de manera detallada se vería únicamente a corto plazo? Profe, tal vez porque es mucho más fácil mirar el cambio, digamos, si yo a un operario le digo,
usted está, supongamos, en un registro de tiempos y movimientos, ¿no? Si yo me doy cuenta que el operario está perdiendo mucho tiempo en pasar de un lado a otro y yo le doy la solución en ese mismo, no, mire, usted está demorando mucho en ir a traer X materia prima, entonces mejor hágalo así, o tenga más cerca su materia prima, yo voy a ver al instante el cambio, o sea, desde el momento en que yo le digo cambie esto, pues lo voy a ver. Entonces creería que por eso permite como la visibilización a corto plazo. Exactamente. Digamos que esto es importante porque no sé si lo mencionamos la clase pasada o en una de las clases, creo que sí. Revisar las tareas o hacer una auditoría o una evaluación, digamos, directamente al área de yo ir y venga cómo lo está haciendo, pues es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y digamos que la información que yo pueda recibir no va a ser tan digamos que la inmediatez de esa información, si no se sabe gestionar, va a terminar siendo obsoleta. Entonces, puede que yo sí vaya y revise la tarea de cómo lo está haciendo esa persona. Pero si yo me demoro tiempo en generar un informe, en comunicar eso, en generar una estrategia, pues a la final va a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque puede pasar lo mismo que Laura decía. Viene y le dice a otra persona, mira, hazlo así de esta manera, entonces el procedimiento cambia completamente, lo cual va a hacer que lo que yo me demoré todo un día analizando cómo estaba funcionando la operación, pues ya no me va a servir de nada. Entonces, sí es bueno en la medida en la que se revise y se tomen estrategias de manera oportuna, pero si ya se tomó mucho tiempo en determinar o en comunicar esa información, pues deja de ser relevante. Entonces, en este sentido, ya tenemos el control de producción. Entonces, acá vamos a hablar de un nivel un poco más jerárquico. Entonces, se va a establecer un control al desempeño que cada uno de los empleados está teniendo. Entonces, como mencionábamos, se va a hacer un seguimiento de manera puntual sobre cada tarea de la empresa. Entonces, cómo la están ejecutando, cuánto tiempo les toma, qué recursos están usando para realizar esa tarea. Entonces, esto es básicamente el control de producción. Cuando hablamos de cuadros de productividad, vamos a hacer referencia que aquí nos va a dar datos de qué tan productiva está siendo cada una de las áreas de la empresa. Entonces, es por esto que es importante que siempre la empresa cuente o el proceso de control tenga información tanto cualitativa como cuantitativa, porque no simplemente me va a dar información de se cumplieron estas tareas en estos tiempos y se realizaron y la empresa está funcionando, sino que también me va a dar información de cómo está haciendo, digamos que ese ambiente laboral. ¿Por qué? Esto lo veíamos en las primeras clases y es importante porque de eso va a depender la productividad de las empresas. Si un empleado tiene inconvenientes, tiene problemas, pues digamos que eso va a influir directamente en que no se sienta en su 100% para desempeñar la tarea. Entonces, importante que cuando hablemos de los cuadros de productividad tengamos en cuenta características tanto cuantitativas como cualitativas. Luego encontramos la calidad de los productos, básicamente que el producto cumpla con la tarea para la cual fue diseñado y asimismo se enfoque en garantizar calidad al uso que le den los usuarios. Entonces, que la empresa realmente esté gestionando que su producto satisfaga esas necesidades, pero que a la vez se le brinde calidad. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí comprar un esfero y que pues el esfero escribe, pero a los 3 días ya escribe entrecortado, ya se le riega la tinta, no funciona, entonces eso a la larga termina traduciéndose en un mal voz a voz. Entonces la calidad de producto es un punto muy importante dentro de lo que es el control inferior, perdón. Luego tenemos el control de procedimientos. Acá vamos a ir un poco más detallado a revisar el procedimiento que se está llevando a cabo desde el principio hasta el fin, ¿listo? Entonces, las fases por las cuales pasa ese producto para lograr su producción. De pronto podemos llegar a identificar problemas o mejoras
Y ¿esto para qué nos sirve? Básicamente para establecer estrategias que permitan rediseñar ese procedimiento y hacerlo de una manera, digamos, más eficiente y que esté más enfocada en satisfacer las necesidades de ese cliente. Luego encontramos el registro de datos. Cuando hablamos de registro de datos, básicamente vamos a hablar de verificadores. Entonces, verificadores de que se estén ejecutando tareas, de que se determine el estado en el que cada uno de esos procesos está. Entonces, esto lo vamos a ver con inventarios, con las planillas de cierre de cajas, con todo este seguimiento que se les hace a cada una de estas tareas. No sé si ustedes, que muchos de ustedes trabajan, ahorita que hay trabajo en casa, realizan un seguimiento. Entonces, a cada empleado asignan una tarea y le dicen, usted tiene tantas horas para cumplir esa tarea, o hay otras empresas que dicen, te asignan la tarea y te dicen como, indícame cuántas horas te tomaste haciendo esta tarea. Porque digamos que al ser trabajo remoto es mucho más difícil realizar ese proceso de seguimiento y de control. Entonces ya es como un proceso de confianza con el empleado, o habrán otras empresas que utilicen diferentes software que le permita validar esa información, pues como hacen en los call centers. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Comentario, inquietud. ¿Nadie? Listo. Entonces, ya después encontramos lo que es la contabilidad general. Nuevamente esto va enfocado a un estado financiero un poco más detallado en la empresa. Entonces, mirar números que me esté generando ingresos, que yo esté obteniendo beneficios de esas inversiones que estoy realizando, que los costos sean menores, que los beneficios sean mayores y pues el tema de la inversión. Pero básicamente en contabilidad general se busca revisar que esa empresa esté siendo rentable y que, digamos, pueda mantenerse en el tiempo, que tenga los recursos, tanto económicos como de capital humano, para seguir manteniéndose. ¿Listo? Y finalmente encontramos lo que es la supervisión. Aquí vamos a hacer referencia a lo que es el seguimiento a cada una de esas tareas. Entonces, entre más específico sea ese seguimiento, más específica sea la tarea, pues va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque va a brindar la posibilidad, ya que brinda la información, de obtener una supervisión detallada de cada área. Entonces, si es una tarea que digamos que puede ser vista como un poco tediosa en un principio, pero permite a la empresa tener la información suficiente para evaluar que se esté desempeñando de la manera adecuada. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Francisco. Yo tengo una pregunta. Qué pena. Profe, yo quisiera saber el tema de la interventoría de control, en qué aspecto o herramienta de control es clasificada. Se te escucha cortado, Francisco. Correcto. Quisiera saber el tema de la interventoría dentro de la herramienta de control. No sé si soy yo. Te escucho lo de interventoría. Escríbelo, Francisco, por favor. Eso es lo que voy a hacer. Listo. Mientras tanto, creo que era Gonzalo. Sí, señora, gracias. Yo tengo una pregunta. Es que estoy viendo acá que en el control inferior encontramos contabilidad general y en el control superior está el análisis financiero. Eso no iría como de la mano. Sí, si tú te das cuenta, vamos a devolvernos acá. El análisis financiero hace parte del control superior. Si se dan cuenta, el control superior se maneja de manera general. Entonces, al ser de manera general, pues el análisis financiero que se haga no va a ser tan específico como si va a ser en la parte del control inferior. Entonces,
Como les dije, es como un tipo de embudo, entonces va de lo más general a lo más específico. Entonces, esta contabilidad ya se va a revisar, digamos, puntualmente por cada una de las áreas. Entonces, en esta contabilidad, digamos, el área de comunicaciones tiene tantos, requiere tanto ingreso, de tanta inversión para obtener ciertos resultados, pero eso tú no lo vas a mirar en el análisis financiero porque es una información ya mucho más puntual. Entonces, el análisis financiero, perdón, va a hacer referencia a si la empresa está siendo rentable o no, los ingresos, pero de una manera general, de un panorama global y no detallado por cada una de las áreas. ¿Listo? Profe, gracias. Ok. Perdón que esto no me deja abrir el... ¿De dónde es clasificada y funciones de la interventoría? Francisco, si me puedes poner la pregunta, digamos que un poco más clara porque no te la entiendo. Listo. Entonces, mientras Francisco redacta la pregunta, ya llegamos a lo que es el diagrama de Gantt. ¿Alguno de ustedes ha visto este diagrama antes? Sí, profesora. Sí, por ejemplo, ese que estamos Yo viendo no. en este momento, ese es algo de que nos va mostrando como una serie de actividades en día a día en un cierto mes. Entonces, ahí ya lo que podemos revisar en ese cuadro es qué tan productivo fue un empleado o qué tan productivo fue un punto de venta, si se tiene sucursales, por ejemplo. Entonces, ahí ya se puede ver un poco más, incluso uno puede ir un poco más también al detalle por artículo o por vendedor. Ok, Manuel. Profesora, sí, precisamente en estos momentos, hace 2 días estamos utilizando ese diagrama para una matriz de riesgo que estamos realizando para una empresa. Ok, ¿cómo lo están usando? La estamos utilizando con las pólizas y los números de siniestros que ocurren durante la vigencia de las pólizas. Con el color verde estamos colocando la parte baja, color naranja en la parte media y color rojo parte alta. Entonces le colocamos el número de siniestros que ocurren durante el mes y ahí vamos comparando si el riesgo está en lo alto o está medio o está bajo. Sí, digamos que este diagrama permite hacer un seguimiento muy puntual a lo que son tareas de acuerdo con la asignación de ciertos tiempos para cada una de esas tareas. Entonces, como decía Gustavo, esto nos permite llevar un trabajo planificado y organizado. Entonces, puede ser aplicado a muchos escenarios. De verdad, creo que esto no tendría limitación en su aplicación. Yo también lo usé en la universidad y a veces lo uso hasta para organizarme en las cosas que tengo que hacer. Entonces, vamos a ver un video que nos explica un poco cómo es el diagrama. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un diagrama de Gantt en Excel. Como sabéis, un diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales que representa diferentes actividades de un proyecto. Con lo cual, para ello, lo primero que debemos tener es una tabla en la que tengamos representados cada una de las actividades con su nombre, la fecha de inicio de las actividades, la duración, en nuestro caso lo vamos a hacer en días, y la fecha de fin. La fecha de fin es muy simple de calcular, simplemente es una suma entre la fecha de inicio y la duración en días para obtener la fecha final.
Una vez que tenemos esta tabla, nos colocamos en una celda fuera de la tabla, vamos a la pestaña Insertar y en Gráficos desplegaremos dentro de los gráficos de columnas y barras y seleccionaremos el gráfico de barra apilada. Nos aparece este rectángulo que es donde se va a ubicar nuestro gráfico y teniendo activas las herramientas de gráfico, dentro de las opciones de diseño hacemos clic en Seleccionar datos. Nos aparecerá esta ventana en la que vamos a ir incluyendo los datos de nuestro gráfico. En la parte izquierda hacemos clic en Agregar para seleccionar la primera serie. En esta parte inferior hacemos clic en Valores de la serie. En este icono seleccionamos las fechas de inicio, que es la primera serie que vamos a incluir. Hacemos clic en Aceptar. A continuación vamos a incluir otra serie que corresponderá a la duración en días. Hacemos clic en Agregar. De nuevo en Valores de la serie hacemos clic en este icono, seleccionamos la duración en días, pulsamos Enter, aceptamos y ya tendríamos aquí la segunda serie. Vemos cómo el gráfico ya va cambiando. A esta serie 2 le vamos a editar las etiquetas del eje horizontal, con lo cual hacemos clic en Editar y seleccionamos para el rango de rótulos del eje los nombres de todas las actividades. Pulsamos Enter y aceptamos. Ya tendríamos todos los datos seleccionados para nuestra tabla, con lo cual hacemos clic en Aceptar para cerrar la ventana. Tendríamos nuestro gráfico. Lo que vamos a hacer ahora es unas modificaciones para que tenga el aspecto de un diagrama de Gantt. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta parte, estas barras azules, que es la parte izquierda que nos marca el inicio de cada una de las actividades, con lo cual nos colocamos en cualquiera de las barras azules, hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Dar formato a serie de datos. En la parte derecha se nos abrirán las opciones de formato. Nos vamos a las opciones de relleno y línea y seleccionaremos la opción sin relleno para que desaparezca esta parte. Cerramos las opciones y vemos cómo ha desaparecido. Como vemos, tenemos colocadas las actividades de forma inversa como lo hemos representado en la tabla, con lo cual vamos a cambiar esto. Hacemos clic sobre la parte, el eje vertical donde aparecen los nombres de las actividades con el botón derecho del ratón y seleccionamos Dar formato al eje. En esta parte de opciones nos vamos a ir a las opciones del eje y en la parte inferior clicamos en Categorías en orden inverso. De esta forma se nos coloca tal y como lo tenemos representado en nuestra tabla. Cerramos las opciones y vemos que el gráfico ya va tomando más o menos la forma que queremos darle. A continuación lo que vamos a hacer es establecer el inicio y el fin de nuestro gráfico de Excel para que todas estas barras comiencen en esta zona y no tengamos todo este espacio en blanco. Con lo cual vamos a copiar en una celda aparte la fecha inicio del proyecto, es decir, la fecha inicial de la actividad más temprana, que en este caso sería la actividad A. Pulsamos Enter y en el fin de proyecto vamos a copiar la fecha de finalización del total del proyecto, es decir, la última fecha de la actividad que termina más tarde, que en este caso sería el 10 de agosto. Coincide con la última actividad, pero no tiene por qué ser esta, podría ser cualquier otra. Escribimos igual, seleccionamos la celda y a estas dos celdas les vamos a cambiar el formato para darles un formato de número. Las seleccionamos, nos vamos en la pestaña de inicio dentro de las opciones de número y seleccionamos número. Una vez que lo obtenemos, lo que vamos a hacer es colocarnos en el eje horizontal, botón derecho y establecemos Dar formato al eje. En las opciones del eje vemos que nos aparecen los límites mínimo y máximo,
que está establecido en este momento como automático y lo que vamos a hacer es modificarlo para hacerlo coincidir con la fecha de inicio y fin del proyecto. En mínimo escribimos los números que aparecen para la fecha de inicio del proyecto, 42931, y para fin hacemos lo mismo, escribimos la numeración que nos aparece al transformar la fecha de fin a formato numérico. Cerramos y vemos como ahora ya nuestro gráfico se parece mucho más a un gráfico de Gantt, ya tendría el formato que tiene este tipo de diagramas. Y ahora lo que podemos hacer es modificar todas las opciones que nosotros queramos para que tenga el aspecto más fácil de poder leer este gráfico. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el título. Bueno, el video básicamente nos enseña cómo hacer un diagrama de Gantt con Excel. Excel hace prácticamente todo menos arreglarle la vida a uno, como dicen los memes por ahí. Pero sí es importante, o sea, ya uno conociendo qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a evaluar, pues es más fácil simplemente, digamos, que ajustar datos y tener el diagrama para hacer el seguimiento. Entonces, igual este video se los voy a compartir por si lo quieren revisar nuevamente en el aula, pero sí es importante que si tienen tiempo libre, por ahí unos minuticos, se pongan a ver videos de Excel, porque eso les va a facilitar mucho, demasiadas cosas.